Hay tres fechas que todo estadounidense debería conocer. Tres momentos que cambiaron el destino económico de millones de personas. 3 años donde las reglas del juego se reescribieron para siempre. Y si no conoces estas fechas, si no entiendes lo que realmente sucedió, nunca comprenderás por qué la economía parece estar rota, porque cada generación tiene menos que la anterior, porque el sueño americano se convirtió en una pesadilla para tantos. Hoy te voy a contar la historia real, documentada, verificada, de cómo tres crisis transformaron la economía estadounidense en un sistema diseñado para transferir riqueza desde tus bolsillos hacia las bóvedas de unos pocos. Imagina que tienes una máquina del tiempo. Retrocedes hasta noviembre de 1910. En una isla remota de Georgia llamada Jekyll Island, 7 hombres llegan en secreto. No viajan juntos. Usan nombres falsos. Le dicen a sus familias que van de caza. Pero no van a cazar patos. Van a cazar algo mucho más valioso. Van a cazar el control del dinero de toda una nación. Estos no son criminales comunes. Son banqueros que representan a los Rockefeller, los Morgan, los Rothschild. Juntos, controlan aproximadamente una cuarta parte de la riqueza mundial. Durante 9 días, diseñan un plan. Un plan que cambiará a Estados Unidos para siempre. Lo que crearon en esa isla se convirtió en ley el 23 de diciembre de 1913, cuando el presidente Woodrow Wilson firmó la ley de la Reserva Federal. Era un día especial para aprobar una ley tan importante. La mayoría del Congreso ya estaba en casa celebrando la Navidad. Solo un puñado de miembros estaba presente para votar. Y así, casi en silencio, nació el sistema de la Reserva Federal. Te han dicho que la Reserva Federal es una institución gubernamental, pero eso es mentira. La Reserva Federal es una corporación privada, propiedad de bancos privados. Los accionistas más grandes incluyen a JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America. Estos bancos eligen a los miembros de la Junta de la Reserva Federal. La Fed nunca ha sido auditada completamente por el Congreso. Opera en secreto. Y aquí está el truco que cambió todo. Cuando el gobierno necesita dinero, el Tesoro emite bonos. La Reserva Federal compra esos bonos creando dinero electrónicamente de la nada. Literalmente, presionan botones y crean miles de millones de dólares que no existían. El gobierno gasta ese dinero. Pero hay un detalle crucial. Ese dinero es un préstamo, y todo préstamo tiene intereses. Cada dólar en circulación en Estados Unidos representa deuda que debe pagarse con intereses a la Reserva Federal. En 2024, Estados Unidos tiene 36 billones de dólares en deuda. La Reserva Federal posee 5.2 billones de esa deuda. Los pagos de intereses por sí solos superan el billón de dólares por año. ¿A dónde va ese interés? A los tenedores de bonos, a los bancos privados, a los bancos miembros de la Reserva Federal. Pero la historia se pone más oscura. Años después de firmar la ley, Woodrow Wilson escribió: «Soy un hombre profundamente infeliz. Sin saberlo, he arruinado mi país». Esta cita está documentada en su libro La Nueva Libertad. Wilson se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Había entregado el control del dinero de la nación a un cártel bancario privado. Antes de 1913, Estados Unidos había experimentado pánicos bancarios. Es cierto. Pero después de la creación de la Reserva Federal, experimentó algo mucho peor. Inflación crónica, deuda masiva y la concentración de riqueza más extrema de la historia moderna. Aquí está el mecanismo real de extracción de riqueza. Cuando la Fed crea dinero nuevo, ese dinero entra primero en el sistema financiero. Los grandes bancos lo obtienen primero, a tasas de interés cercanas a cero. Ellos invierten ese dinero barato en activos, acciones, bienes raíces, bonos. Los precios de esos activos suben. Los ricos, que poseen la mayoría de los activos, se vuelven más ricos. Pero para cuando ese dinero llega al ciudadano promedio en forma de salarios o precios, ya ha perdido valor porque hay más dólares persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios. Esto se llama inflación. Tu salario sube 3%, pero los precios suben 5%. Pierdes 2% de poder adquisitivo cada año. Los ricos ganan porque sus activos se revalorizan más rápido que la inflación. Los pobres y la clase media pierden porque sus salarios no siguen el ritmo. Los datos lo confirman. En 1913,
El 1% más rico de Estados Unidos poseía alrededor del 18% de la riqueza nacional. Para 1929, después de años de manipulación monetaria, ese porcentaje había subido dramáticamente. Luego vino la Gran Depresión, que curiosamente comenzó después de que la Reserva Federal elevara las tasas de interés de manera agresiva, colapsando la economía. Desde 1978 hasta 2012, la participación del 0.1% más rico en la riqueza total pasó del 7% al 22%, un nivel casi tan alto como en 1929. Esto no es coincidencia, es el resultado de un sistema monetario diseñado para extraer riqueza. Avancemos rápidamente hasta el año 2001. Estados Unidos está en medio de algo llamado la burbuja.com. Durante la década de los 90, Internet se popularizó. Las empresas tecnológicas comenzaron a proliferar. Los inversores, enloquecidos por las promesas del nuevo mundo digital, vertieron dinero en cualquier compañía que tuviera un sitio web. No importaba si la empresa tenía ganancias, o incluso un plan de negocio sólido. Si tenías .com en tu nombre, tu valoración se disparaba. El índice Nasdaq, que mide principalmente empresas tecnológicas, subió un 86% solo en 1999. El 10 de marzo de 2000, el Nasdaq alcanzó su pico, 5.048 puntos. Pero entonces, la realidad llegó. Las empresas .com no generaban ganancias reales. Muchas quemaban dinero en publicidad masiva, como los 17 anuncios de empresas.com durante el Super Bowl de 2000. Los inversores finalmente se dieron cuenta de que estaban apostando a empresas sin fundamentos. La burbuja estalló. Para octubre de 2002, el Nasdaq había caído un 78% desde su máximo. 1.755 billones de dólares en valor de mercado se evaporaron. Empresas emblemáticas como Pets.com, Bebban y WorldCom quebraron. 200.000 personas perdieron sus empleos solo en Silicon Valley. La recesión técnicamente duró desde marzo hasta noviembre de 2001, pero sus efectos duraron años. Pero la historia no termina ahí. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufrió los ataques terroristas más devastadores de su historia. 3.000 personas murieron. La bolsa de Nueva York cerró durante 4 días. Cuando reabrió, el Dow Jones cayó un 14% en una sola sesión. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de la economía. Las aerolíneas, el turismo, los seguros, todos fueron devastados. Y aquí es donde la Reserva Federal vuelve a entrar en escena. Alan Greenspan, el presidente de la Fed en ese momento, decidió que la mejor manera de estimular la economía era bajar las tasas de interés de manera agresiva. Entre 2000 y 2003, la Fed redujo la tasa de fondos federales del 6.5% al 1%. Greenspan incluso alentó a los estadounidenses a obtener hipotecas de tasa ajustable en lugar de hipotecas de tasa fija. ¿Por qué esto importa? Porque dinero barato crea burbujas. Con tasas de interés al 1%, pedir prestado se volvió increíblemente fácil. Los bancos comenzaron a ofrecer hipotecas subprime, préstamos para personas con mal crédito o sin capacidad comprobada de pago. Se crearon productos como las hipotecas ninja, sin ingresos, sin trabajo, sin activos verificados. Literalmente, cualquiera podía obtener una hipoteca. Los bancos no se preocupaban por si los prestatarios podían pagar, porque inmediatamente vendían esas hipotecas empaquetándolas en valores respaldados por hipotecas. Wall Street compraba estos paquetes y los revendía a inversionistas de todo el mundo, diciéndoles que eran inversiones seguras. Las agencias calificadoras, que supuestamente debían evaluar el riesgo, otorgaban calificaciones triple a estos paquetes tóxicos. Por cada hipoteca que se otorgaba, alguien en Wall Street ganaba una comisión. Más hipotecas significaban más comisiones, así que los bancos bajaron los estándares cada vez más. Entre 2001 y 2006, la participación de hipotecas subprime en el total de préstamos hipotecarios aumentó del 10% al 20%. Los precios de las viviendas se dispararon. La gente compraba casas como inversión, esperando venderlas con ganancias rápidas. En estados como Arizona, California, Florida y Nevada, los precios aumentaron de manera especialmente dramática. Había un problema enorme. Todo estaba construido sobre una mentira. Las casas no valían lo que la gente pagaba por ellas.
Las hipotecas se otorgaban a personas que nunca podrían pagarlas. Y cuando las tasas de interés comenzaron a subir nuevamente a partir de 2004, las hipotecas de tasa ajustable se volvieron impagables para millones de personas. Las ejecuciones hipotecarias comenzaron a aumentar en 2006. Los prestatarios no podían vender sus casas para pagar sus deudas porque los precios estaban cayendo. Los bancos se quedaron con miles de propiedades sin valor. En abril de 2007, New Century Financial Corp., uno de los principales prestamistas subprime, se declaró en bancarrota. Ese fue el primer dominó en caer. Los valores respaldados por hipotecas comenzaron a perder valor rápidamente. Los inversores de todo el mundo se dieron cuenta de que sus inversiones seguras eran en realidad basura tóxica. Los bancos que habían invertido fuertemente en estos valores comenzaron a enfrentar crisis de liquidez. En marzo de 2008, Bear Stearns, el quinto banco de inversión más grande de Estados Unidos, colapsó y fue vendido a JP Morgan Chase en una venta de emergencia respaldada por financiamiento de la Reserva Federal. Pero el verdadero desastre llegó en septiembre de 2008, cuando Lehman Brothers, con más de $600 mil millones en activos, se declaró en bancarrota. Fue la mayor quiebra bancaria de la historia. El pánico se apoderó de los mercados globales. Nadie sabía qué banco caería a continuación. Los bancos dejaron de prestarse entre sí porque no confiaban en que los demás pudieran pagar. El sistema financiero mundial estaba al borde del colapso total. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente indignante. El gobierno de Estados Unidos decidió que los bancos que habían causado la crisis eran demasiado grandes para quebrar. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, exdirector ejecutivo de Goldman Sachs, propuso el programa de alivio de activos en problemas, conocido como TARP. El Congreso inicialmente autorizó $700 mil millones para comprar activos tóxicos de los bancos. Esa cantidad se redujo posteriormente a $475 mil millones. ¿A dónde fue ese dinero? A los bancos más grandes. $250 mil millones fueron para estabilizar instituciones bancarias. JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley recibieron inyecciones masivas de capital. Citigroup recibió $45 mil millones en rescates, más $300 mil millones en garantías gubernamentales. Bank of America recibió $25 mil millones, con otros $20 mil millones adicionales más tarde. AIG, la aseguradora que había vendido seguros contra el colapso de estos valores hipotecarios, recibió $180 mil millones en total. Pero TARP fue solo la punta del iceberg. La Reserva Federal implementó programas de préstamos de emergencia masivos. En 2011, el senador Bernie Sanders forzó una auditoría limitada de la Fed que reveló algo asombroso. La Reserva Federal había prestado $16 billones a bancos durante 2007 a 2008. 16 billones. Bank of America recibió $1.3 billion. Citigroup recibió $2,5 billones. Morgan Stanley recibió $2 billones. Goldman Sachs recibió $800 mil millones. Estos préstamos fueron a tasas de interés cercanas a cero. Los bancos tomaron ese dinero gratuito y compraron bonos del Tesoro que pagaban 3 o 4% de interés. Ganancias garantizadas, sin riesgo, cortesía del contribuyente estadounidense. Mientras tanto, 9 millones de familias perdieron sus hogares por ejecución hipotecaria. Millones más quedaron bajo el agua, debiendo más por sus casas de lo que valían. El desempleo alcanzó el 10%. Las familias perdieron sus ahorros, sus pensiones, su futuro. Pero los bancos, los que causaron la crisis con su codicia y su negligencia criminal, fueron rescatados. Los ejecutivos que dirigieron estos bancos no fueron a la cárcel. De hecho, muchos recibieron bonificaciones millonarias. Lloyd Blankfein, director ejecutivo de Goldman Sachs, recibió $68 millones en compensación solo en 2007, justo en medio de la crisis. Se retiró con un patrimonio neto superior a $1,000 millones. Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase, vio su patrimonio neto crecer de $500 millones a $2,000 millones durante y después de la crisis. Su banco pagó más de $40,000 millones en multas por fraude. Nadie fue a la cárcel. Robert Rubin, exsecretario del Tesoro que había presionado por la desregulación bancaria,
se convirtió en vicepresidente de Citigroup y ganó $126 millones en 8 años. Cuando Citigroup fue rescatado, Rubin se mantuvo rico mientras los contribuyentes pagaban la factura. Timothy Geithner, secretario del Tesoro durante los rescates, supervisó el rescate de los bancos. Una semana después de dejar el gobierno, se unió a una firma de capital privado que invierte en activos en problemas, activos hechos problemáticos por la crisis que él mismo gestionó. Aquí está el patrón que emerge cuando conectas 1913, 2001 y 2008. Un pequeño grupo de personas en posiciones de poder político y financiero ha diseñado un sistema que les permite extraer riqueza del resto de la sociedad. En 1913, crearon un banco central privado que puede imprimir dinero y prestárselo al gobierno con intereses. Desde entonces, cada dólar en circulación representa deuda, y esa deuda crece constantemente porque los intereses se acumulan. En 2001, la Reserva Federal respondió a una recesión menor bajando las tasas de interés al 1%, creando las condiciones para la burbuja inmobiliaria más grande de la historia. En 2008, cuando esa burbuja estalló, el gobierno rescató a los bancos que la causaron con billones de dólares del contribuyente. Los datos sobre desigualdad de riqueza cuentan la historia real. En 1980, el 1% más rico poseía el 23% de la riqueza nacional. Para 2024, ese número había subido al 34%. El 0.1% más rico poseía el 10% de la riqueza en 1980. Hoy poseen el 20%. Entre 1980 y 2020, la productividad de los trabajadores aumentó un 62%. Los salarios, ajustados por inflación, aumentaron solo un 17%. La brecha entre productividad y salarios representa 47 billones de dólares de riqueza que los trabajadores crearon pero que fue capturada por propietarios y ejecutivos. En 1965, el director ejecutivo promedio ganaba 21 veces más que el trabajador promedio. Hoy, los directores ejecutivos ganan 351 veces más que el trabajador promedio. Entre 1980 y 2020, las corporaciones gastaron 10 billones de dólares en recompra de acciones. Las recompras de acciones benefician a ejecutivos y accionistas ricos, pero no benefician a los trabajadores. Entre 8 y 36 billones de dólares en riqueza se mantiene en paraísos fiscales offshore. Estados Unidos pierde 180.000 millones de dólares por año en ingresos fiscales debido a la evasión fiscal offshore. Déjame darte ejemplos concretos. La familia Walton, fundadores de Walmart, vale 247.000 millones de dólares. Walmart paga a sus trabajadores salarios tan bajos que los contribuyentes los subsidian con 6.2 mil millones de dólares por año en cupones de alimentos y Medicaid. Los Walton extraen riqueza de Estados Unidos, pagan salarios de pobreza, obligan al gobierno a subsidiar a sus trabajadores y evitan pagar 3.000 millones de dólares en impuestos sobre el patrimonio a través de fideicomisos. Jeff Bezos vale 170.000 millones de dólares. Amazon pagó 0 impuestos federales en 2018 a pesar de 11.000 millones en ganancias. Bezos personalmente paga una tasa impositiva más baja que su secretaria al recibir compensación en acciones y tomar préstamos contra esas acciones en lugar de venderlas. Elon Musk vale 250.000 millones de dólares. Tesla y SpaceX recibieron más de 5.000 millones en subsidios y contratos gubernamentales. El dinero público hizo a Musk el hombre más rico del mundo. Paga impuestos mínimos sobre la renta al tomar préstamos contra sus acciones. Trasladó la sede de Tesla a Texas para evitar los impuestos de California. Lucha contra la sindicalización para mantener los salarios bajos. Las firmas de capital privado como Blackstone, KKR, Apollo y Carlyle Group compraron empresas estadounidenses, las cargaron de deuda, extrajeron efectivo a través de dividendos y luego las llevaron a la quiebra. Toys R Us, Sears, Palace, miles de empresas estadounidenses destruidas, cientos de miles de empleos perdidos. Los ejecutivos que dirigieron estos acuerdos de capital privado ganaron miles de millones. El Carlyle Group incluye entre sus ejecutivos al expresidente George H.W. Bush, al ex primer ministro británico John Major y al ex secretario de Estado James Baker. Estos hombres ganaron cientos de millones en capital privado, utilizando conexiones gubernamentales, comprando empresas con deuda,
extrayendo valor y dejando la quiebra atrás. No estoy especulando, no estoy inventando teorías de conspiración. Todo esto está documentado. Los nombres están en registros públicos. Las transacciones están en documentos de la SEC. Los rescates están en registros del Tesoro. Las auditorías de la Reserva Federal están disponibles. Los datos de desigualdad de riqueza son de la Reserva Federal, del Centro de Investigación Pew, de economistas de UC Berkeley como Emmanuel Saez y Gabriel Zuckman que han rastreado estos números durante décadas. La lección de 1913 es que cuando entregas el control del dinero a un banco central privado, ese banco creará dinero que beneficia primero a los bancos y a los ricos. La inflación erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores mientras los propietarios de activos se enriquecen. La lección de 2001 es que las tasas de interés artificialmente bajas crean burbujas. Cuando esas burbujas estallan, los trabajadores ordinarios pierden sus empleos y sus ahorros. La lección de 2008 es que cuando el sistema financiero colapsa, los gobiernos rescatan a los bancos con dinero de los contribuyentes. Los ejecutivos que causaron la crisis se quedan con su riqueza. Los trabajadores que sufrieron la crisis no obtienen nada. Este no es un sistema roto. Es un sistema que funciona exactamente como fue diseñado. Funciona para extraer riqueza de la clase trabajadora y media y transferirla hacia arriba. Los mecanismos son complejos, la Reserva Federal, las tasas de interés, los valores respaldados por hipotecas, pero el resultado es simple. Los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven más pobres. Y lo más preocupante es que el sistema es legal. No es ilegal que la Reserva Federal cree dinero de la nada. No es ilegal que los bancos empaqueten hipotecas riesgosas en valores. No es ilegal que las empresas compren sus propias acciones. No es ilegal que los multimillonarios paguen tasas impositivas más bajas que sus secretarias. Todo es legal porque las personas que se benefician del sistema son las mismas personas que escriben las leyes. Hay una puerta giratoria entre Wall Street y Washington. Aproximadamente el 70% de los funcionarios del Departamento del Tesoro desde 1990 provenían de firmas de Wall Street o regresaron a ellas después de dejar el gobierno. Esto crea un sistema donde la política gubernamental beneficia a los bancos porque las personas que hacen política son banqueros. Henry Kissinger, secretario de Estado de 1973 a 1977, negoció el acuerdo del petrodólar con Arabia Saudita. Después de dejar el cargo, fundó Kissinger Associates, una firma consultora. Sus clientes incluían a Arabia Saudita, China, grandes bancos y compañías petroleras. Ganó decenas de millones consultando para los mismos países con los que negoció como secretario de Estado. Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de 1987 a 2006, supervisó la desregulación financiera que permitió la crisis de 2008. Después de dejar la Fed, se convirtió en consultor para Deutsche Bank, PIMCO, Paulsen & Company. Ganó millones asesorando a fondos de cobertura sobre la política de la Reserva Federal que él ayudó a crear. Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal de 2006 a 2014, supervisó $4.5 billones en impresión de dinero y rescates bancarios. Después de dejar la Fed, se convirtió en asesor del fondo de cobertura Citadel por más de $300,000 al año, asesor del fondo de bonos PIMCO, dio discursos a $250,000 cada uno. Obtuvo ganancias de las políticas que implementó. Larry Summers, secretario del Tesoro bajo Clinton, presionó por la desregulación bancaria. La ley Glass-Steagall fue derogada bajo su supervisión, lo que permitió a los bancos volverse demasiado grandes para quebrar. Después de dejar el Tesoro, ganó más de $20 millones en un solo año por consultoría de fondos de cobertura y discursos bancarios. ¿Ves el patrón? Las personas que crean las políticas que benefician a Wall Street son recompensadas con millones cuando dejan el gobierno. ¿Por qué cambiarían un sistema que los hace ricos? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Primero, necesitamos entender que el problema no es izquierda contra derecha, republicanos contra demócratas. El problema es arriba contra abajo, los que tienen poder financiero contra los que no lo tienen. Ambos partidos han participado en la creación de este sistema. Republicanos y demócratas han apoyado los rescates bancarios. Ambos partidos han permitido que la Reserva Federal opere sin supervisión real.
Ambos partidos han permitido que las corporaciones evadan impuestos a través de paraísos fiscales. Segundo, necesitamos exigir transparencia real. La Reserva Federal debe ser auditada completamente. Sus reuniones deben ser públicas. Sus decisiones deben ser explicadas en lenguaje simple. Los contribuyentes merecen saber cómo se crea y distribuye el dinero. Tercero, necesitamos romper los bancos demasiado grandes para quebrar. Si un banco es tan grande que su quiebra podría destruir la economía, entonces es demasiado grande para existir. Necesitamos restaurar algo como la ley Glass-Steagall, que separaba la banca comercial de la banca de inversión. Los bancos que aceptan depósitos no deberían poder apostar ese dinero en mercados especulativos. Cuarto, necesitamos cerrar la puerta giratoria entre Wall Street y Washington. Los ejecutivos bancarios no deberían poder convertirse en reguladores gubernamentales, y los reguladores gubernamentales no deberían poder convertirse en ejecutivos bancarios. Necesitamos periodos de enfriamiento de al menos 10 años. Quinto, necesitamos reformar el código tributario para que los multimillonarios no paguen tasas más bajas que los trabajadores. Los ingresos de capital deberían gravarse al mismo nivel que los ingresos laborales. Las corporaciones no deberían poder transferir ganancias a paraísos fiscales. Necesitamos un impuesto mínimo corporativo global. Sexto, necesitamos fortalecer las leyes laborales. La participación sindical ha caído del 35% de los trabajadores en los años 50 a solo el 10% hoy. Cuando los trabajadores no pueden negociar colectivamente, los salarios se estancan mientras las ganancias corporativas se disparan. Pero nada de esto sucederá a menos que suficientes personas entiendan cómo funciona realmente el sistema. Por eso estoy haciendo este vídeo. Por eso necesito que compartas esta información. Los medios corporativos no van a contarte esta historia porque están financiados por las mismas corporaciones y bancos que se benefician del sistema. Las escuelas no van a enseñarte esto porque el currículo está diseñado para producir trabajadores obedientes, no pensadores críticos que cuestionen el sistema. Depende de nosotros educarnos mutuamente, compartir información, exigir cambios. La historia de 1913, 2001 y 2008 no es solo historia antigua. Es la base del sistema económico en el que vivimos hoy. Cada vez que la Reserva Federal imprime dinero, está haciendo lo mismo que hizo en 2008. Cada vez que una empresa compra sus propias acciones en lugar de aumentar salarios, está haciendo lo mismo que hicieron en los 80 y 90. Cada vez que un multimillonario paga menos impuestos que su secretaria, está aprovechando las mismas lagunas que existen desde hace décadas. El sistema no está roto, está funcionando exactamente como fue diseñado, para transferir riqueza desde abajo hacia arriba. Algunos dirán que esto es retórica anticapitalista. Pero no estoy en contra del capitalismo. Estoy en contra del capitalismo de compinches, donde el gobierno rescata a corporaciones fallidas con dinero de los contribuyentes. Estoy en contra de los monopolios que aplastan la competencia. Estoy en contra de un sistema monetario controlado por un cártel bancario privado. El capitalismo verdadero requiere competencia, requiere que las empresas mal gestionadas quiebren, requiere que los éxitos y fracasos sean determinados por el mercado, no por conexiones políticas. Lo que tenemos ahora no es capitalismo, es un sistema feudal moderno donde una pequeña aristocracia financiera controla la riqueza y el poder mientras el resto trabaja más y gana menos. Los números no mienten. Desde 1980, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se ha más que duplicado. La riqueza total del país ha crecido enormemente. Pero casi todo ese crecimiento ha ido al 1% superior. El 50% inferior de la población tiene menos riqueza hoy, ajustada por inflación, de la que tenía hace 40 años. ¿Cómo es posible que un país se vuelva más rico mientras la mitad de su población se vuelve más pobre? Solo es posible si existe un mecanismo sistemático para transferir riqueza desde abajo hacia arriba. Y ese mecanismo existe. Se llama la Reserva Federal, los rescates bancarios, la evasión fiscal corporativa, la supresión salarial, la financiarización de la economía. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que no puedes tener educación universitaria gratuita porque es demasiado cara, recuerda que el gobierno encontró 16 billones de dólares para rescatar bancos. La próxima vez que alguien te diga que no podemos pagar atención médica universal,
Recuerda que las corporaciones evaden 180.000 millones de dólares por año en impuestos. La próxima vez que alguien te diga que los salarios no pueden subir porque las empresas no pueden pagarlo, recuerda que los directores ejecutivos ganaron compensaciones récord mientras los trabajadores no han tenido un aumento real de salario en 40 años. El dinero existe. La riqueza existe. Simplemente está concentrada en menos manos que nunca en la historia moderna. Y no llegó allí por accidente. Llegó allí por diseño, a través de decisiones políticas deliberadas tomadas por personas en posiciones de poder que se beneficiaron personalmente de esas decisiones. En 1913, los banqueros diseñaron la Reserva Federal para controlar el suministro de dinero. En los años 90 y principios de los 2000, los funcionarios del gobierno desregularon la industria financiera a pedido de los bancos. En 2008, esos mismos funcionarios rescataron a los bancos cuando sus apuestas fallaron. En cada paso del camino, las personas que tomaron las decisiones se volvieron más ricas, mientras que las personas que sufrieron las consecuencias se volvieron más pobres. Aquí está la parte más importante que necesitas entender. Esto puede continuar indefinidamente si lo permitimos. No hay límite natural para cuánta desigualdad puede existir en una sociedad. La historia está llena de ejemplos de imperios y civilizaciones donde una pequeña élite controlaba prácticamente toda la riqueza mientras las masas vivían en la pobreza. La antigua Roma, la Francia prerevolucionaria, la Rusia zarista. Todas estas sociedades tenían niveles extremos de desigualdad. Y todas eventualmente colapsaron o experimentaron revoluciones violentas. No estoy defendiendo la revolución violenta, estoy señalando que la historia nos muestra que los niveles extremos de desigualdad son insostenibles. Eventualmente, el sistema se rompe. Ya estamos viendo señales de ruptura. La expectativa de vida en Estados Unidos ha disminuido en los últimos años, algo inédito en tiempos de paz en una nación desarrollada. Las muertes por desesperación, suicidios, sobredosis de drogas, enfermedades relacionadas con el alcohol, han aumentado dramáticamente entre los estadounidenses de clase trabajadora. La movilidad social, la capacidad de ascender de clase económica, es ahora más baja en Estados Unidos que en casi cualquier otra nación desarrollada. Si naces pobre en Estados Unidos, es más probable que mueras pobre que en Canadá, Australia o la mayoría de los países europeos. El sueño americano está muerto para la mayoría de las personas. Y no murió por accidente, fue asesinado por políticas deliberadas. Pero aquí está la esperanza. Una vez que suficientes personas entienden cómo funciona el sistema, se vuelve imposible de mantener. Por eso el establishment mediático y político trabaja tan duro para mantener a las personas divididas. Quieren que peleemos sobre cultura, sobre identidad, sobre política de izquierda versus derecha. Porque mientras estemos peleando entre nosotros, no estamos mirando hacia arriba, hacia donde realmente está el problema. El trabajador blanco de clase trabajadora y el trabajador negro de clase trabajadora tienen mucho más en común entre sí que cualquiera de ellos con un multimillonario de Wall Street. Pero el sistema trabaja para mantenernos divididos porque unidos seríamos imparables. Piensa en lo que podríamos lograr si exigiéramos juntos que el sistema cambie. Si exigiéramos que la Reserva Federal sea pública, que los rescates vayan a las personas y no a los bancos, que las corporaciones paguen su parte justa de impuestos, que los salarios reflejen la productividad, que la educación y la atención médica sean derechos y no privilegios. Ninguna de estas cosas es radical. En la mayoría de las naciones desarrolladas, estas son realidades básicas. Solo en Estados Unidos nos han convencido de que pedir un salario digno o atención médica es pedir demasiado, mientras que rescatar bancos con billones de dólares es simplemente necesario. La verdad es que el gobierno puede encontrar dinero para lo que sea que considere una prioridad. Encontró 16 billones para bancos. Gasta casi 800.000 millones por año en el ejército. Pero no puede encontrar dinero para educación, atención médica o infraestructura. ¿Por qué? Porque las prioridades del gobierno reflejan los intereses de los que están en el poder. Y los que están en el poder son los banqueros, los ejecutivos corporativos, los multimillonarios que financian campañas políticas y controlan medios de comunicación. Este es el verdadero problema. No es que el gobierno sea inherentemente ineficiente o corrupto, es que ha sido capturado por intereses privados que lo usan para su propio beneficio. Déjame darte un ejemplo más de cómo funciona esto en la práctica.
Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno aprobó múltiples paquetes de estímulo. Se suponía que este dinero ayudaría a las familias y pequeñas empresas que estaban sufriendo. ¿Qué pasó realmente? Los multimillonarios estadounidenses aumentaron su riqueza en $1 billón durante la pandemia. $1 billón. Mientras 40 millones de personas perdieron sus empleos, mientras las pequeñas empresas cerraban permanentemente, mientras las familias luchaban por pagar el alquiler y poner comida en la mesa, los multimillonarios se volvieron $1 billón más ricos. ¿Cómo es esto posible? Porque la Reserva Federal inundó el sistema con dinero nuevo. Ese dinero fue primero a los mercados financieros. Los precios de las acciones se dispararon. Los multimillonarios, que poseen la mayoría de las acciones, se volvieron mucho más ricos. Mientras tanto, los cheques de estímulo para familias ordinarias fueron una fracción de lo que se dio a las corporaciones. El programa de protección de cheques de pago, diseñado para ayudar a las pequeñas empresas, fue explotado por grandes corporaciones y empresas bien conectadas. Empresas públicas, bufetes de abogados, empresas de capital privado. Todos obtuvieron préstamos PPP que luego fueron perdonados. Kanye West recibió 5 millones. La Iglesia Católica recibió 1.400 millones. La empresa de Tom Brady recibió casi 1 millón. Estas no son personas ni organizaciones que necesitaban ayuda, pero obtuvieron el dinero porque sabían cómo navegar el sistema. Mientras tanto, innumerables pequeñas empresas verdaderas no pudieron obtener fondos y cerraron permanentemente. Este es el patrón una y otra vez. El dinero del gobierno fluye hacia arriba, no hacia abajo. Los programas se diseñan para sonar como si ayudaran a la gente común, pero en realidad benefician a los ricos y bien conectados. Y luego, cuando el déficit aumenta debido a todo este gasto, los mismos políticos que votaron por rescates corporativos te dicen que no podemos pagar seguridad social o Medicare. Te dicen que el problema es que las personas viven demasiado tiempo, que reciben demasiados beneficios. La solución, dicen, es recortar los programas sociales. Nunca sugieren recortar el gasto militar. Nunca sugieren aumentar los impuestos a las corporaciones o los multimillonarios. Siempre son los trabajadores los que tienen que apretarse el cinturón. Aquí está la realidad brutal. Si eres un trabajador en Estados Unidos hoy, estás compitiendo en una economía global donde tu salario está siendo presionado a la baja por trabajadores en otros países que ganan una fracción de lo que ganas. Las corporaciones pueden amenazar con trasladar empleos al extranjero si los trabajadores exigen salarios más altos. Esto mantiene los salarios bajos. Al mismo tiempo, los precios de lo esencial, vivienda, atención médica, educación, continúan subiendo más rápido que los salarios. Estás siendo exprimido por ambos lados. Tu salario no sube, pero tus costos sí. Mientras tanto, las corporaciones para las que trabajas están obteniendo ganancias récord. Esas ganancias no van a los trabajadores, van a los accionistas y ejecutivos. Apple tiene más de $160.000 millones en efectivo. Microsoft tiene más de $130.000 millones. Google tiene más de $120.000 millones. Estas empresas están acumulando efectivo mientras pagan a sus trabajadores regulares salarios que apenas siguen el ritmo de la inflación. Los trabajadores de almacén de Amazon hacen un promedio de $17 por hora. Eso es $35.400 por año si trabajas tiempo completo. En muchas ciudades, eso está por debajo del nivel de pobreza para una familia. Mientras tanto, Jeff Bezos gana aproximadamente $4.000 millones por año solo por el aumento del valor de sus acciones de Amazon. En el tiempo que te tomó leer esta oración, Jeff Bezos ganó más dinero del que la mayoría de la gente gana en un año. Esto no es sostenible. No es sostenible que una persona tenga $170.000 millones mientras sus empleados necesitan cupones de alimentos. No es sostenible que las corporaciones paguen 0 impuestos mientras la infraestructura se desmorona. No es sostenible que los estudiantes se gradúen con $100.000 en deuda estudiantil para trabajos que pagan $40.000 por año. No es sostenible que las familias se declaren en bancarrota debido a facturas médicas en el país más rico del mundo. Algo tiene que cambiar. Y el cambio comienza con la comprensión de cómo llegamos aquí. 1913 nos dio un banco central privado que crea dinero y se lo presta al gobierno con intereses, asegurando una deuda perpetua que nunca puede pagarse.
2001 nos dio una lección sobre cómo las tasas de interés artificialmente bajas crean burbujas masivas que eventualmente estallan, destruyendo la riqueza de las personas comunes. 2008 nos mostró que cuando los ricos cometen errores, el gobierno los rescata con dinero público, pero cuando los pobres cometen errores, se quedan solos. Estas tres lecciones definen el sistema económico moderno. Es un sistema de socialismo para los ricos y capitalismo brutal para todos los demás. Cuando los bancos fallan, son demasiado grandes para quebrar y obtienen rescates. Cuando los trabajadores pierden sus empleos, se les dice que se adapten y encuentren nuevas habilidades. Cuando las corporaciones quieren subsidios, subvenciones o exenciones fiscales, el gobierno encuentra el dinero. Cuando los trabajadores quieren salarios más altos o mejores beneficios, se les dice que el mercado no puede permitírselo. Las reglas son diferentes dependiendo de dónde estés en la jerarquía económica. Si eres rico y bien conectado, el gobierno está ahí para ayudarte. Si eres pobre o de clase media, estás solo. Esta es la razón por la que tanta gente está enojada. No es solo por la economía, es por la injusticia fundamental del sistema. Las personas pueden aceptar tiempos difíciles si sienten que todos están compartiendo el sacrificio. Pero cuando ven a los multimillonarios duplicar su riqueza durante una pandemia mientras ellos luchan por pagar el alquiler, cuando ven a los bancos recibir billones en rescates mientras ellos pierden sus hogares, cuando ven a las corporaciones pagar 0 impuestos mientras sus propios impuestos suben, pierden la fe en el sistema. Y con razón. El sistema no está diseñado para ellos. Está diseñado para extraer su riqueza y transferirla hacia arriba. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, esto suena a teoría de conspiración. Pero no lo es. Cada hecho que he compartido está documentado. Los rescates bancarios son registros públicos. La propiedad de la Reserva Federal está en documentos legales. Los datos sobre desigualdad de riqueza provienen de fuentes académicas respetables como la Reserva Federal, UC Berkeley y el Centro de Investigación Pew. Las conexiones entre funcionarios gubernamentales y Wall Street están en registros de cabildeo y documentos corporativos. No hay conspiración. Todo esto sucede a plena vista. El problema no es que sea secreto. Es que es tan complejo y está tan normalizado que la mayoría de las personas no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Los medios corporativos no ayudan. Pasan horas debatiendo guerras culturales y escándalos políticos, pero rara vez explican cómo funciona realmente la economía. No explican cómo la Reserva Federal crea dinero. No explican cómo los rescates bancarios transfieren riqueza de los contribuyentes a los banqueros. No explican cómo las lagunas fiscales permiten a los multimillonarios pagar tasas más bajas que sus secretarias. ¿Por qué? Porque los medios corporativos son propiedad de corporaciones. Comcast es dueña de NBC. AT&T era dueña de CNN. Jeff Bezos es dueño del Washington Post. Estas compañías no van a publicar historias que cuestionen fundamentalmente el sistema económico del que se benefician. Entonces depende de creadores independientes, podcasters, youtubers, personas como yo, contar estas historias. Y depende de ti compartirlas. Porque la única forma en que esto cambia es si suficientes personas se despiertan a la realidad de cómo funciona el sistema. Una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. Una vez que entiendes que la Reserva Federal es un banco privado, que los rescates son transferencias de riqueza, que la desigualdad es por diseño y no por accidente, empiezas a ver el sistema de manera diferente. Empiezas a hacer preguntas diferentes. Empiezas a exigir cosas diferentes de tus representantes electos. Y eso es exactamente lo que las personas en el poder no quieren. No quieren que hagas preguntas. No quieren que entiendas cómo funciona realmente el dinero. No quieren que te des cuenta de que la riqueza que creaste con tu trabajo fue capturada por ejecutivos y accionistas. Quieren que creas que si eres pobre, es tu culpa. Que si no puedes pagar tu alquiler, es porque no trabajas lo suficiente. Que si tienes deudas estudiantiles, es porque tomaste malas decisiones. Quieren que te culpes a ti mismo o que culpes a otros trabajadores, inmigrantes, minorías, cualquiera menos las personas que realmente controlan el sistema. Pero la verdad es que el sistema está manipulado. Siempre lo ha estado. Desde 1913, cuando un cártel bancario privado tomó el control del suministro de dinero de la nación. A través de 2001.
cuando las políticas de dinero fácil inflaron una burbuja masiva. A 2008, cuando los contribuyentes rescataron a los bancos que causaron el colapso. Hasta hoy, cuando los multimillonarios pagan menos impuestos que los maestros y enfermeras. El sistema está manipulado, y seguirá estando manipulado hasta que suficientes personas exijan un cambio. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, edúcate. Lee sobre cómo funciona la Reserva Federal. Lee sobre la crisis financiera de 2008. Lee sobre la desigualdad de riqueza y por qué ha crecido tanto. Hay muchos recursos excelentes disponibles, libros, documentales, artículos académicos. El conocimiento es poder, y el primer paso para cambiar el sistema es entenderlo. Segundo, habla al respecto. Comparte esta información con tus amigos, familia, compañeros de trabajo. Muchas personas no entienden cómo funciona el sistema porque nadie se lo ha explicado. Sé esa persona. Ten esas conversaciones. Tercero, vota. Pero no solo votes por un partido sobre otro. Vota por candidatos específicos que estén comprometidos con reformar el sistema. Busca candidatos que apoyen auditar la Reserva Federal, romper bancos demasiado grandes para quebrar, cerrar lagunas fiscales, aumentar el salario mínimo, fortalecer las leyes laborales. Estos candidatos existen en ambos partidos, aunque son raros. Encuéntralos y apóyadlos. Cuarto, organízate. Únete a sindicatos si puedes. Apoya a organizaciones que luchan por la justicia económica. Asiste a ayuntamientos y protestas. El cambio no viene desde arriba. Viene desde abajo cuando las personas ordinarias se unen y exigen algo mejor. Quinto, y esto es importante, no te desesperes. Sé que esta historia es deprimente. Sé que puedes sentirse desesperanzado saber cuán manipulado está el sistema. Pero la historia nos muestra que el cambio es posible. El movimiento laboral de principios del siglo XX ganó la semana laboral de 40 horas, el salario mínimo, los estándares de seguridad en el trabajo. El movimiento de derechos civiles ganó la igualdad legal y el fin de la segregación. El movimiento ambientalista ganó protecciones para nuestro aire y agua. Todos estos movimientos enfrentaron una oposición masiva de intereses poderosos, y todos ganaron porque las personas ordinarias se unieron y se negaron a rendirse. Podemos hacer lo mismo con la justicia económica. Podemos exigir un sistema que funcione para todos, no solo para los ricos. Podemos exigir que los bancos que fracasan no sean rescatados. Podemos exigir que las corporaciones paguen sus impuestos. Podemos exigir que los salarios reflejen la productividad. Podemos exigir que la educación y la atención médica sean derechos, no privilegios. Podemos exigir que la Reserva Federal sea pública y transparente. Todas estas cosas son posibles si suficientes personas las exigen. El sistema solo tiene poder mientras lo permitamos. En el momento en que suficientes personas digan no más, el sistema tendrá que cambiar. 1913, 2001, 2008. 3 años que cambiaron Estados Unidos. 3 momentos en los que el sistema se reescribió para beneficiar a los pocos a expensas de los muchos. Pero no tiene que ser así para siempre. El futuro aún no está escrito. Podemos aprender de la historia o podemos repetirla. Podemos aceptar un sistema que nos empobrece o podemos exigir uno que nos enriquezca. La elección es nuestra. Antes de terminar, quiero dejarte con un pensamiento final. El verdadero crimen no es que algunas personas sean ricas. El crimen es que se volvieron ricos empobreciendo a otros. Que construyeron su riqueza sobre un sistema que extrajo valor de los trabajadores y se lo transfirió a ellos. Que usaron su poder para reescribir las reglas a su favor. Que compraron a políticos para asegurarse de que las leyes los beneficiaran. Que evitaron impuestos mientras las escuelas se desmoronaban y los puentes colapsaban. Que acumularon miles de millones mientras los niños pasaban hambre. Eso es lo que no se puede perdonar. No la riqueza en sí, sino cómo se obtuvo y lo que se hizo con ella. Si este vídeo te abrió los ojos, si aprendiste algo nuevo, si ahora ves el sistema de manera diferente, entonces haz 2 cosas. Primero, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Necesito tu apoyo para seguir haciendo este tipo de contenido porque los algoritmos no favorecen los vídeos que cuestionan el sistema económico. Segundo, comparte este vídeo. Envíaselo a alguien que necesite ver esto. Públicalo en tus redes sociales.
Haz que esta información llegue a tantas personas como sea posible. Porque el cambio comienza con la conciencia, y la conciencia comienza con compartir la verdad. Gracias por ver hasta el final. Esto fue largo, lo sé. Pero algunos temas no pueden explicarse en 5 minutos. Algunos temas requieren profundidad, contexto, evidencia. Espero haberte dado eso hoy. Y espero que uses esta información para ver el mundo de manera diferente, para hacer preguntas diferentes, para exigir algo mejor. Porque todos merecemos una economía que funcione para nosotros, no contra nosotros. Todos merecemos un sistema donde el trabajo duro sea recompensado, donde la innovación sea celebrada, donde las oportunidades sean reales y no solo promesas vacías. Ese sistema es posible, pero solo si suficientes de nosotros luchamos por él. Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, sigue cuestionando, sigue aprendiendo, sigue compartiendo la verdad. El conocimiento es poder, y juntos tenemos más poder del que ellos quieren que sepamos.